Como estaba hablando de laboratorios virtuales, entendiendo la palabra, es que como nosotros nunca crecimos con laboratorios virtuales, ¿cierto? Entonces el concepto no es que sea muy claro, el tipo de laboratorios, más orientado a las ciencias. De pronto nosotros hablamos de taller y eso porque hay un aula taller, pero ese concepto de aula taller no es exclusivo de las matemáticas, es un concepto más del área de tecnología informática español, por ejemplo, donde se habla de un aula taller, pero ya es de construcción, de hacer materiales, de otra cosa muy diferente. O sea, que en matemáticas, a unos le dicen aula de matemáticas, o sea, decir que tiene un nombre específico no es tan claro. ¿Sí? ¿Por qué los laboratorios virtuales? Porque es que finalmente, como les dije, yo me cansé de hacer estos libros, porque en realidad se vuelve algo complicado, algo que desgasta al que sea. Me cansé de hacer estos libros y dije, bueno, hagámoslos, llevémoslos a lo virtual. ¿Sí? Y al llevarlo a lo virtual, yo lo único que quería era, sí, no acabar con la naturaleza, dejar de guardar eso en bodega. ¿Sí? Lo triste que le hayan a unos 50 libros porque mojaron es complicado. Lo triste es de ver todos los libros y no ser capaz de salir a venderlos porque usted no es vendedor, es más complicado todavía. ¿Sí? No es que no tenga, yo sé que hay mucha gente que sabe eso, pero yo no la conozco. Y la experiencia me ha llevado de que muchos dicen, no, venga, asociémonos y que no sé qué, y que yo vendo, y a la final no les gusta vender una, sino que tienen que vender 1.000, 2.000, 3.000, miles de millones de pesos. Y no les gusta lo que vale realmente, sino que hay que subirle. Y entonces se vuelve una cosa que ya es inaccesible, no es accesible a ninguno por los costos. Entonces eso no tiene como razón de ser. ¿Sí? Yo ahora todavía hago este tipo de libros, ¿sí? Yo hago este tipo de libros, pero lo hago de otra manera. ¿Sí? Los hago virtuales, interactivos. ¿Sí? Que es igualito y funciona igualito. Y es la versión que sigue a eso que vieron en plataforma. ¿Se acuerdan que les mostré algo en plataforma? A esa versión de plataforma le siguen este tipo de libros. ¿Sí? Creo que está por aquí. Vamos a ver si me acuerdo. Cartillas, cursos. Creo que por aquí de pronto. Como tratando pues de buscar diferentes alternativas. Si me preguntan a mí, yo diría, por aquí dice libros virtuales, creo que es este. Vamos a ver si es este. Este es para libros virtuales. Digamos que una cosa complicadita, ¿cierto? Por aquí en algún lado debo tener un ejemplo de lo que yo entiendo como un libro virtual. Bueno, ahorita más fácil trataré de mostrarle. ¿Listo? Antes de eso le quiero mostrar a la profe. ¿Cómo se llama mi profe? Profe. Me preguntó ahorita sobre los sólidos. ¿Cómo es que le llaman en los libros? Sólidos de cuerpos geométricos. Es un taller sencillo que prácticamente en la universidad hacemos con los sólidos platónicos, pero tendríamos que hablar un poquito más allá de lo que son los poliedros, los arquimedianos, los sólidos de Johnson, los sólidos catalanes, los sólidos platónicos, los prismas y antiprismas, los domos y esferas, domos geodésicos y esferas, ¿cierto? Eso es en realidad lo que hay detrás de todo eso. Tristemente, en realidad los libros que explican cada uno de ellos son muy escasos y los que hay son muy disciplinares, porque no se pueden mover y porque tienen tantas caras, tantos vértices que poner eso matemáticamente, eso es peor que una matriz M por N, es una cosa grandísima. Entonces, a veces uno lo que necesita es que la gente entienda cómo se hizo el poliedro. Yo me podría quedar solo hablando de eso alrededor de 6 o 8 horas, ¿cierto? Solo hablando de eso. Lo que me lleva a pensar en que entonces tenemos que diseñar para el aula. A eso le llamaría yo una unidad didáctica. ¿Sí? Que bueno, tiene sus antecedentes en Jorbas a Martes, ya lo han escuchado con Leo. ¿Sí? Tiene sus antecedentes en otros elementos, pero yo diría hay que diseñar unidades didácticas que les quede claro a los muchachos. Donde en algún momento podríamos utilizar este software. Hay muchos, pero este es el que yo diría que es más fácil. Es una biblioteca de poliedros. Aquí vemos que tiene lo que son los sólidos platónicos y el tetraedro. La pregunta es, ¿eso qué es? ¿Es un tetraedro o ustedes qué ven ahí? Un triángulo. Y no hay poder humano que me haga pensar que no es otra cosa que un triángulo. Es que solo las sombras y el movimiento son las que me permiten ver las 3 dimensiones.
Si una cosa queda quietecita y usted la está viendo así, usted la ve en 2 dimensiones. Solo al moverse es que pasa eso. Mi pregunta es, ¿esto haría parte del laboratorio de matemáticas? Uno va al aula taller de matemáticas y encuentra todo esto en madera con llave. No, pero yo no estoy diciendo que ese sea el caso. O sea. El letrerito, sí, y eso, y que con llave o no, nadie lo puede tocar. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? O no, es que se cae y entonces ya dejó de ser pirámide porque se acható aquí, ¿cierto? O no falta el muchacho que dice, me lo voy a autoprestar, ¿cierto? No, me lo voy a prestar por un tiempo y lo voy a llevar a mi casa, ¿cierto? Entonces, no falta el que lo lleva. Entonces, se ven muy bonitos ahí, como cuando uno pasa por un centro comercial y ve todas las cosas tan bonitas y no las puede ni coger. Es tan bonito, como se vería eso bonito en mí, ¿cierto? Pero ni preguntemos. Lo mismo está pasando con ese tipo de cosas, pero es que esos poliedros en madera son muy caros. O sea, hacerlos es caro, los hace un artesano, pero el que los compra el artesano y va y los vende 3 veces más lo que valen, entonces así tampoco va a llegar a nosotros. Y tampoco pedirles a los muchachos la colección de poliedros para usarla en una clase o para solo hablar de un concepto. Esto no tiene mucho sentido. Entonces, y también es que el aula taller, ¿aquí hay una sola aula taller? Sí. Para todo el colegio. Eso no es suficiente. Hombre, me están grabando. Me están grabando, pero eso no es suficiente para un colegio con tantos muchachitos. No es suficiente. Es más, la gestión de eso, así se mantenga copada todos los días, a toda hora, tampoco da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es ahí donde decimos, entonces, Alex, ¿hay laboratorios virtuales aula taller? Sí, sí hay. ¿Están todos los elementos? Sí. ¿Están los que hay allá? Y póngale 50 veces más. ¿Y tiene que ser allá? No. Puede ser desde su casa, puede ser aquí, puede ser en cualquier lugar, puede ser desde su tablet, desde cualquier lugar puede traer con el aula taller. Se puede. Yo lo he hecho, yo lo hago. ¿Sí? Y así nos ahorramos un montón de madera que hay allá. Ahora bien, ¿y es muy caro? Depende. Los muchachos van a comprar la tabla y ustedes se la van a regalar. No, eso en este colegio pues es una pregunta que ustedes dicen, pues ¿cómo así? Pues el gobierno le regala tabla de los muchachos, le regala, tenga tablets. Y es muy triste saber que tienen la tablet, pero no saben para qué sirve. Entonces, si los muchachos de aquí tienen eso, tienen tablet, entonces nosotros podríamos decir que tienen un aula taller, a la cual pueden acceder con un solo usuario y contraseña. Usuario y contraseña desde donde esté. Donde podemos poner actividades, cuestionarios, preguntas, que él hace las tareas, responde ese cuestionario y ahí le da la nota. Usted después pasa allá y vea, esta es la nota que merece, ya. ¿Usted tiene que sufrir? No. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues, no solo la plataforma, no solo esas cartillas ya sean virtuales, vuelta al libro virtual, lo que sea, funciona, sino que aparecen softwares que permiten potenciar la enseñanza de las matemáticas en algunos momentos. Les dije ahorita, el movimiento y las sombras, es porque uno hace esto. Y entonces ahí sí se ve que es un tetraedro. Ah, pero ¿qué es un tetraedro? Hombre, la figura formada por 3 triángulos equiláteros, ser triángulo, ser equilátero. Vemos vértices, vemos aristas, vemos caras, ahí hay un campo conceptual riquísimo que me permite. Y esas son palabras de Gerard Verdiu, no mías, aunque yo las interpreto y las ajusto a las integraciones tecnológicas que propongo. Tenemos esto. ¿Y cómo se hizo eso? Que fue la pregunta que me hizo la profe. ¿Y cómo se hizo esto? De esta manera. ¿Será que ellos con regla y compás no pueden hacer un triángulo, montarlo en una cartulina a la escala? ¿Se acuerdan de la homotesia de ahora? Multipliquen por una K y entonces va a quedar el triángulo más grande y van a terminar haciendo eso. Que si lo hacen con cartulina es una cosa, pero que si lo hacen con, ¿cómo se llama eso que es como pasta? No, como pasta, como vidrio. Como acrílico. Entonces lo hacen y arriba llegan y los llenan de esperma y le echan un girasol o cositas de florecitas y esencia y le ponen una mecha y hacen una vela. Es una aplicación directa de los óleos platónicos. De hecho, una alumna mía hizo y montó venta de eso, hasta yo le compré. A 60.000. Una vez fue, profe, me presta las suyas a la oficina, que yo le traigo unas a usted. Todavía las estoy esperando. Sí, todavía las estoy esperando. Este software, pues, usted puede registrar
y lo deja utilizar porque es gratis, ¿sí? Pero si usted dice, pero es que eso es muy fácil, entonces usted dice, profe, ¿y cuántas más hay? Pues aquí tenemos el cubo, el mal llamado cubo, ¿cierto? Porque todos sabemos que eso no es un cubo, eso es un hexaedro, ¿cierto? Si hablamos desde poliedro, eso es un hexaedro. Entonces miren que aquí está, y la profe dice, ¿pero cómo lo hicieron? Así, profe. Sí, miren que yo puedo armarlo y desarmarlo, que fue la pregunta que hizo la profe. Ya sé cómo lo divido, pero ¿cómo lo pego? O si es un octaedro, ¿cuál es la particularidad de ser sólido platónico? Esto me permite hacer preguntas, ¿sí? Y si hablamos de preguntas, hablamos de una taxonomía. Si hablamos de preguntas, podemos hablar de Bloom y hablamos de la teoría de la respuesta. Porque además hay un montón de preguntas que nos hacen ahora. Pruebas saber, pruebas IFES, o sea, hay pruebas por todas partes. A los muchachos los bombardean con preguntas. Por eso nosotros tenemos que preguntar. Miren que es el octaedro. Y entonces el icosaedro o el dodecaedro. ¿Cómo se hizo? Fácil. ¿Y cómo lo armó, profe? Vea, usted va y pone esa plantilla y después lo arma y lo desarma de esta manera. Donde yo puedo armar y desarmar. ¿Sí? Patiño, ahí está Patiño soñando, vea. Ahora bien, si nosotros tenemos aquí sólidos de Arquímedes, porque es que en los sólidos de Arquímedes uno dice, bueno, ¿quién era el personaje? ¿Y qué tipos de sólidos de Arquímedes hay? Entonces aparece el cubotaedro, el cubo truncado, el octaedro truncado, el rombocubotaedro, el cubotaedro Snoop, el icosaedro, el icosidodecaedro. Pero ¿qué tal este? Sí, no, el balón no. Se llama el icosaedro truncado. Sí, el balón no, es el icosaedro truncado. Pero, profe, ¿eso es un balón? Claro, pero entonces cuando hablemos de balones vamos a entender que son poliedros y que pertenecen a una familia en especial y que su forma de construirla tiene que ver dependiendo de polígonos regulares o polígonos irregulares. ¿Cómo así? ¿Cómo así que polígono irregular? Sí, claro, los eos catalanes son una muestra de construcciones irregulares, ¿sí? Pero si usted quiere hacer que es el que casi van a hacer todos los muchachos, él tiene que aprender a construir con regla y compás el hexágono, el pentágono, ¿o no? ¿Y cuántas construcciones hay de esas? ¿Cuántas conocen ustedes? Del pentágono y el hexágono. Bueno, ¿ustedes cuántas? El dodecaedro, o sea, si a usted le ponen eso con regla y compás, ¿ustedes cuántas son capaces de hacer? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ellos lo hagan? Pues dándoles el documento para que ellos paso a paso lo construyan. Es que ¿quién dijo que lo necesitan a uno para eso? No. Esos todos están las indicaciones claritas, ¿sí? Entren a dibujotecnico.com y ahí van a encontrar la construcción de todas esas plantillas, si es lo que usted quiere. Pero lo puede hacer, como estamos dando el laboratorio de matemáticas y virtual, lo puede hacer con regla y compás, manual si quiere, si lo tiene, pero también lo puede hacer con RIC o con GeoGebra y después imprimir las plantillas. O sea, usted es el que toma la decisión, igual es lo mismo. Pero todos dirán, ¿y hay más? Claro. Por ejemplo, no falta el que le diga que hay uno que es el balón de micro. Entonces ya uno ve y dice, ¿y cómo se unen? Vea. Lo que pasa es que cuando eso se infla, se lleva al límite, tiende a ser una esfera. Como cuando nosotros hablamos de polígonos normales y tendemos a decir en el lado si tiende a ser un círculo. ¿O no? Sí. Pero la misma vaina pasa con esto. Ahora bien, podríamos hablar de forma natural de qué es una esfera, ¿cierto? Ahora bien, pues esos son los sólidos de Arquímedes, pero ahí no termina la cosa. Podríamos hablar de prismas y antiprismas. Prisma pentagonal. No. Prisma triangular, prisma decagonal. La cajita para el Día de la Madre.
el Día del Amor y la Amistad, hagan una cajita, pero usted construya matemáticamente la cajita, justifíqueme matemáticamente la cajita y llénela de lo que quiera, pues. ¿Sí? Por último, pues voy a hablar solo de esto. Aquí están los domos y esferas geodésicas, donde una cosa de esta ya es una cosa de locos. Y que representa entonces esto. Y hay muchos, pues. Los invito entonces a que ustedes entren y instalen depeda.com, depeda.com. De ahí usted puede bajarse ese software, es gratuito, y ojalá vean al de test, para teselaciones, donde muestra los diferentes movimientos, traslaciones de objetos, y me trae muchos recuerdos porque podíamos hablar de frisos, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora bien, sigamos con la presentación. Resulta que en los porqués hay que trabajar con el laboratorio. Estas propuestas buscan orientar las asignaturas de forma didáctica y efectiva, fortaleciendo aspectos como el uso de tecnologías de la información y la comunicación. El laboratorio no es la tecnología, pero sí tenemos que saber cómo usarlo. Miren que en un momento puede ser plataforma, en otro momento puede ser un software, y tenemos que aprender a trabajar con eso. Dada su naturaleza virtual, estos laboratorios permiten que los estudiantes realicen ejercicios sin tener que manipular materiales. Si fuera de química, ¿usted imagina manipulando materiales químicos estos muchachos? No, eso debe ser un estrés horrible. Pero si es virtual, ellos sí lo pueden hacer, porque hay muchas formas de hacerlo. Aunque no voy a ahondar en esto, sí se los puedo mostrar que es un laboratorio virtual de química, ¿sí? Donde usted puede tener, es que agua desionizada. De esto pues hay un laboratorio, sólidos a granel, soluciones a granel digo, o sea, bastantes. Usted puede tener entonces ácidos débiles. Y usted puede mezclar, porque puede tener herramientas, material de vidrio, como un Erlenmeyer, como un vaso precipitado, y usted aquí puede echar de esos materiales. Yo pongo aquí 50 de eso, ¿qué es? No sé, pero lo puedo tener ahí. Sí, pero finalmente en química se manejan las proporciones, las cantidades, las medidas exactas, es una cosa muy interesante, ¿sí? Igual que en la cocina. Entonces, yo aquí tengo un laboratorio virtual de química, ¿sí? Donde el muchacho puede hacer química. Y aquí pasa lo que vieron en la diapositiva. El muchacho no tiene que manipular líquidos flamables, ni nada de eso, ni un ácido que... ¡Ay, profe, se me cayó ese ácido aquí! Entonces, imagínate. Entonces, es como complicado. En cambio, aquí no hay problema. Es más, esto es gratis y lo puede llevar para la casa. Están diferentes idiomas. No falta, vamos a traer con el profesor de inglés, listo. Entonces, esto va en inglés, para que el muchacho tenga que trabajarlo en ese idioma. Puede ser, ¿cierto? Entonces hay un montón de elementos aquí. Con este laboratorio, que si a mí me preguntan, por ahí tengo un librito de eso nomás. Unas cartillas solo del laboratorio de química, con la propuesta del laboratorio de química. Entonces, los estudiantes realizan ejercicios sin tener que manipular materiales. Lo mismo pasa con el aula taller. Entonces ya pueden mover el poliedro, el que quieran, sin necesidad de tenerlo, ¿sí? Brindan a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas y experimentos relacionados con áreas específicas del saber, ¿sí? Diferentes. Simulan el mundo real, ¿sí? Instrumentos, ¿sí? Se puede tratar física, química, matemáticas, características de este tipo de laboratorios. Integración de herramientas tecnológicas, las áreas de matemáticas, física, química, ciencias naturales, electrónica. Si me preguntan, esos son los que yo tengo. ¿Que puedo armar sí, pero la verdad el tiempo no me da, ¿cierto? ¿Se pueden armar otros? Toda una vida, claro que sí. ¿Para qué? Para primaria, sí, para secundaria, sí, para universidad también, porque es muy fácil de hacer. Contenidos y laboratorios desarrollados para cumplir con estándares del sistema educativo. No es cualquier cosa tirada ahí. Lo que nosotros necesitamos realmente es cosas que cumplan con los lineamientos y estándares. Si ahí dice que es estándares, entonces hagamos algo que cumpla con esos estándares, que me permita desarrollar competencias, ¿sí? Porque si no, pues quedaríamos como a media máquina. Hay una versión offline, o sea, uno puede generar material offline, o sea, que no necesite tener internet. Y hay otros, como el que vieron de plataforma, que necesita tener internet, ¿cierto?
Fácil y acceso inmediato si usted lo tiene en plataforma, desde cualquier lugar a cualquier hora. Software libre o de bajo costo. No, yo trabajo con software gratuito. Sí, muy bueno el software gratuito en ocasiones, pero hay otros que son muy buenos, pero que son muy baratos. Lo que tenemos que saber seleccionarlos para que cumplan con lo que nosotros queremos. ¿Sí? Libros, uno puede hacer libros, talleres, unidades didácticas, pero les voy a tener que mostrar un libro para que me entiendan qué es eso. Cuando yo hablo de libros, un libro virtual es la forma que encontré y que me funciona para hacer este tipo de cosas. Pero tal cual, que yo entre al libro como tal y que en el libro interactúe con esto, pueda inclusive responder en el libro, ¿sí? Pueda jugar con eso. Entonces aquí yo voy a entrar a otra plataforma y en esta plataforma pues creo que por aquí tengo unos libros que son interesantes, unas situaciones que diseñé el año pasado. Dice A volar aviones. Este es un librito que diseñé el año pasado de una actividad que quiero mucho, que me gusta mucho, que hice hace muchos años para computadores para educar. Entonces aquí tenemos, ese software se llama TD Page Flip Professional, ¿sí? Es muy interesante y permite hacer lo que van a ver, ¿sí? Que es como yo veo los libros. Entonces yo aquí puedo pasar las hojas del libro. Entonces está la unidad didáctica, me dice los grados, la duración, el objetivo de la unidad, ¿sí? Me permite. Si tuviera la pizarra lo haría aquí muy fácil, ¿cierto? Hay teoría, matemática para el profesor, porque todos no nacimos aprendidos, a veces uno tiene que devolverse y rebobinar, o hay temas que uno nunca estudió, pero que le tocó aquí en el colegio. Entonces esa parte muestra por qué vuelan los aviones, la matemática de ellos. Después aparecen libros interactivos multimediales, después aparecen Javas, enlaces a videos, ¿sí? Aparece, por ejemplo, si usted quiere hacer un avión y le da aquí, entonces los lleva a una página en internet donde usted puede hacer cualquier modelo de estos con doblado de papel, ¿sí? O sea, que usted quiere miren que él le dice cómo lo dobla el idioma de los aviones, porque lo necesitamos para poder hacer la actividad. O le muestro videos en el mismo libro virtual. Él permite acceder a videos. Entonces uno selecciona los videos o los crea uno mismo, ¿sí? Entonces, y ahí ya pues aparece, ¿sí? Miren que ya le dice cómo se hace el avión. Pero esto es un libro ya diferente al que nosotros conocemos, porque es un libro interactivo. Tengo el acceso a los GeoGebras, tengo el acceso a las páginas, tengo el acceso a los videos, tengo el acceso a un montón de cosas interesantes. ¿Sí? Miren que ahí le muestra el video. Entonces al menos yo coloco los libros y ya los muchachos entran al libro y trabajan. ¿Les cobré el libro? No, el libro está ahí, yo no le he cobrado ningún libro. Les cobré, acabé con la naturaleza, tampoco, la naturaleza sigue intacta. Pero miren que me permite mostrarles videos. Usted imagina una clase suya con el video que usted quiere, con la animación que usted quiere, con el tallercito que usted quiere, ¿cierto? Eso es otra cosa. Leo me decía, es que aquí se pretende integrar tecnología. Y yo, cuando vayan a hacer una exposición de eso, invítame. Pues yo sí quiero ver cómo lo van a hacer. O cuál es la propuesta de integración tecnológica. Porque hay que diferenciar dos cosas. Uno es organizar de tal forma que el colegio pueda hacerlo, y otra es desde lo académico cómo hacerlo, y la respuesta las tienen son ustedes, esa no la tiene nadie más, porque es que el que enseña matemáticas son ustedes. Por eso tienen que trabajar en equipo para que eso funcione. Si a mí me preguntan, este libro, al menos a mí, me quitó muchos problemas. Aquí tenemos entonces más aviones, ¿sí? Animaciones interactivas, clase a clase,
la técnica y estrategia que se utiliza para esta clase. Aquí puedo escribir las clases que se dan, tecnología informática, desde el área de física, pero de educación física, ¿sí? Desde la historia, sociales, desde el área de inglés, desde construir el avión, artística, ¿sí? Y muchas otras pues. Esta fue mi forma de mostrar que sí se puede generar interdisciplinariedad a la hora de hablar de, aquí está clase por clase, con enlaces, clase por clase. ¿Sí? Yo soy un poquito exagerado en ocasiones. ¿Sí? Entonces aquí, esto lo diseñé para los profesores, no para los estudiantes, para los profesores. Porque finalmente ellos son mis estudiantes. Rúbricas para evaluar. ¿Cómo evaluar? Estas rúbricas están en línea. Entonces, si yo quisiera evaluar por rúbrica, le doy ahí y él me abre una página web donde yo digo puntualidad y le pongo el chulito y lo puedo abrir desde el celular incluso. Entonces el muchacho está trabajando y yo lo estoy evaluando. ¿Sí? O si la quiere a la antigüita, pues aquí va a encontrar también las rúbricas que se implementan. ¿Sí? Miren. ¿Y por qué no ver lo que es la estructura de una unidad didáctica básica? Pero eso es pues porque quise hacer un libro virtual de eso. Una unidad didáctica pues básicamente de tener la descripción de la unidad, los objetivos didácticos, los contenidos de aprendizaje, la secuencia de actividades, los recursos, organización, espacio y evaluación. Y de cada una pues hay ciertas tareas que hay que cumplir. Esta es una propuesta española. Yo tendría que decir que a eso le faltan otras cosas para poder decir a los colombianos nos sirve más de esta manera. ¿Sí? Pero eso es lo que puede ser una unidad didáctica. Esta fue hecha en C++, otro software para mapas conceptuales, que igual permite videos, enlaces, textos, un montón de maravillas. Pero es otra exposición. No. Esta es española, esta es otra cosa. Pero tiene los criterios que se expresan en el documento de San Martín. ¿Sí? Ahora bien, esto puede ser hecho en C++, porque también hay un concepto que trae hace mucho tiempo que se llama mapas conceptuales dinámicos. No es lo mismo hacer en el papel que darle aquí y ir al video, que darle aquí y ir al documento, que darle aquí y ir a la tarea, que ir aquí y ir al cuestionario. Esto me permite hacerlo de una forma interesante. Entonces lo que les quería mostrar aquí era el libro. Sí, era el libro, por eso me salí de ahí, para mostrarles el librito virtual. Entonces, imagínense la plataforma que les mostré ahora, pero con libros virtuales, con unidades, con talleres, con la misma cartilla pero virtual. Ya la cosa cambia porque inclusive el niño se lo puede bajar y se lo podemos poner en dispositivos móviles. Entonces al ponerlo en dispositivos móviles, él ve la misma cartilla pero aquí. Y le da y entra a GeoGebra aquí. O entra el aplicativo acá, ve el video aquí. Entonces el plan de datos de los muchachos sí cobra importancia. No solo para chatear por WhatsApp, sino para otras cosas. Porque es que uno no lo puede mandar a la guerra, vaya busque en YouTube, vaya busque en Google. No, tampoco. Pero si la cartilla lo orienta y le dice, vea este video, responda a este cuestionario, lea esta actividad, vaya a este enlace y practique. Eso ya es otra cosa. Que se puede hacer, se puede generar. Ahora la profe decía, es que nosotros necesitamos tiempo para pensar, para posterior a eso crear. Si usted quiere que sus maestros produzcan, y eso yo lo estoy diciendo porque me están grabando, ¿cierto? Si usted quiere, y lo he dicho en muchas partes, usted quiere que los maestros produzcan, primero déjelos pensar. Porque ellos pueden pensar, entonces pueden sacar ideas que pues después podemos llevar a la realidad, que piensen, que estudien, que nos reunamos y por tanto saquemos productos. Si no, es muy difícil, es muy difícil. Yo diría, aquí lo que tenemos que hacer es productos. Díganle a los profes, van a tener que hacer talleres, laboratorios, unidades didácticas, tienen cierto tiempo, está la capacitación, eso es lo que usted tiene que hacer. Y lo que usted haga, entonces lo tenemos que ver en tablets. Entonces imagina el currículo en tablet, pero le tienen que dar el tiempo. Y si no les dan el tiempo, entonces la plata, porque lo tiene que hacer por fuera.
Y son ustedes, porque ustedes son los profesores de acá, ustedes los que conocen los conceptos que se dan, la malla curricular, ustedes son los que lo deben hacer. Entonces, si a mí me dicen, bueno, capacítelos para que hagan libros virtuales, yo lo capacito para que hagan libros virtuales. Capacítelo para que traiga con GeoGebra, yo lo capacito para que traiga con GeoGebra. Capacítelo para que entienda la tecnología, la teoría y el currículo, la capacito para que haga eso. Y lo puede acompañar para que empiece a sacar productos, eso también se puede hacer. ¿Sí? Pero eso ya es una marca, vea, marca Salazar y Herrera, porque lo que salga ahí, como usted lo hizo y el colegio lo pagó, usted sale con los derechos morales, pero ¿es de quién? Del colegio. ¿Y en dónde lo va a plasmar? ¿Se acuerdan de la malla curricular que les mostré ahora? Ahí va, la hacemos virtual y ahí va quedando virtual, entonces cada grado llega y todos los días del año están cubiertos. Todo no se puede hacer en un año, pero sí se puede generar una forma de trabajo que permita que hagamos 5, el otro año otros 5 o 10 y el otro año otros 10, depende del tiempo que nos den. ¿Con eso será que si integramos tecnología? Sí, pero desde el área, no desde el uso de tecnología porque sí. Eso quiero dejar la reflexión. Si sigo, podemos hablar de las características pues que ya las mencioné. Y nosotros podríamos hacer muchos laboratorios o podemos entender muchos elementos que hay en la web como laboratorios. Vemos la National Librería Virtual Manipulative, o sea, la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. ¿Sí? Vemos a un software que simula física, como el que les mostré ahora, anteriormente se llamaba PUN, ahora se llama Algodón. Vemos GeoGebra para el estudio de la estadística, tiro parabólico, pero contextualizado, porque el tiro parabólico es en el fútbol, es en el golf, es en muchas partes. Vemos, sí lo hice yo para trabajar áreas y trabajar álgebra. Y vemos videos en el aula de clase. Estos dispositivos todos traen cámara. Entonces, como traen cámara, yo puedo grabar un movimiento. Ese movimiento lo paso por el cable USB al computador y yo podría analizar la gráfica. Les muestro. Porque pusieron cara de, pero quiero ver. Entonces yo podría decir esto. Este también es software libre o open source. ¿Sí? Está bien. Este se llama Tracker. ¿Sí? De hecho, en la Universidad de Antioquia sacamos una tesis de grado de maestría trabajando con este software para la enseñanza de la física. Y ustedes dirán, pero es que yo soy matemático. No seamos racistas. Que esto nos sirve a todos. Esperen, les voy a mostrar algo. Voy a abrir un SINCAR. Usted tiene clase, toma el video, que lo toma con cualquier celular, lo pasa al computador. En este caso, pues hay diferentes tipos de laboratorios. Uno es el laboratorio del montaje, el laboratorio tradicional, otro es un movimiento en la vida real. Por ejemplo, esto es un movimiento en la vida real. Yo puedo pasar caminando así, él me está grabando y con ese video yo puedo hablar de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y podría irme a hablar de conceptos como rapidez, velocidad, velocidad media, aceleración. ¿Sí? Empezar a tocar lo que es la cinemática. ¿Desde dónde? Desde ¿qué tal? Los vectores. Una cosa maravillosa, ¿cierto? Desde diferentes lugares podría hablar de eso. Aquí tenemos un video, yo le voy a dar play. Ahí está el video, pero este software, deja poner el centro de masa, miren cómo hace el seguimiento, ¿sí? Y al terminar el movimiento me va a dar la gráfica acá. Es una gráfica de t, tiempo, coma x, y distancia. Entonces, ¿esto qué es? Esto es lo que pasa cuando uno hace ese movimiento. Voy a devolver el movimiento. Miren lo que pasa ahí. Miren cómo ya ese movimiento se me convirtió en una gráfica. ¿Sí? Es de física, pero es que yo tengo que analizar cómo hacer gráficas y eso es de matemáticas. ¿Sí? O sea, si la matemática me quedo embalado, ¿cierto? Ahora bien, si a esto le damos aquí clic derecho y le doy la palabra analizar,
Entonces me sale otra ventanita donde me dice analice pues. Entonces me dice, bueno, aquí están las columnas, está X y T, ¿cierto? Entonces está qué tipo de gráfica es la que estamos haciendo, ¿sí? Y aquí me dice, vea, medida y analizar. Medida, ¿cómo así que medida? Y esto es un laboratorio de física. Coordenadas. Miren que yo puedo tener las coordenadas donde esté o no. ¿Sí la ven? Mírenla acá. Donde estoy parado está la coordenada. Pero la palabra coordenada me lleva a hablar del plano cartesiano, de coordenadas. Coordenadas, ustedes enseñan aquí. Coordenadas cartesianas, coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, un berraco punto en el espacio, ¿o no? ¿Cómo que no? Eso es muy fácil. Eso es una bobada, ¿cierto? Es una cosa sencilla. Y que, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos pendiente, otro concepto de pendiente. Miren cómo se ve la cosita. ¿Sí ven la pendiente? ¿Sí la ven ahí? Se ve la pendientica aquí, vea. Entonces hablamos de crecimiento, y de crecimiento hablamos de máximos y mínimos, de máximo relativo, el de arriba, de mínimo relativo, el de abajo, de pendiente, de que es que pendiente es igual a la diferencia entre las ordenadas y2 menos y1 sobre la diferencia entre las abscisas, que es x2 menos x1, concepto crucial para hablar de límite, derivada y toda esta vaina. Y no estoy hablando de geometría analítica, ¿cierto? Donde ahí también cobra pues importancia este tipo de cosas cuando hablamos de distancia entre los puntos. Y aparece como primera un Pitágoras. Pero puedo seguir, o sea, aquí hay un montón de cosas que el área, vea pues el área, ahí está. ¿Sí ven que aquí está blanco y aquí está de otro color? Listo. Pero también puedo analizar estadísticas o los ajustes. Miren que aquí ya me da máximo, mínimo, media y me da datos, ¿sí? Yo puedo ya jugar con la gráfica, entenderla desde el mundo de las gráficas, desde el mundo de las matemáticas, porque hay una cosa que no les mostré ahorita, pero que yo creo que les va a encantar pues. Esa cosa es esto. Y es que yo aquí puedo seleccionar la variable que quiera. Aquí está X, pero puede ser componente de Y, puede ser BY, o sea, componente de la velocidad, puede ser ángulo de la velocidad, puede ser velocidad angular, puede ser la aceleración angular. ¿Sí? Porque podíamos hablar de sistemas inerciales y no inerciales, ¿cierto? Entonces uno dice, se vuelve interesante. Entonces, ¿cómo es un no inercial? ¿Cómo es un inercial? ¿Cómo es el movimiento del cosito que da ya vueltas versus cuando yo estoy aquí? ¿Cuáles son las fuerzas de eso? Pues me puedo quedar hablando de matemáticas y de física pues mucho rato. Me voy a devolver, ¿sí? Porque recuerden que lo que estaba haciendo era esto. Quiero llegar entonces a mostrarles otro elemento interesante de los laboratorios, que es el aula taller virtual. Si yo tengo aquí, no seas conectado, y miren que lo dejé ahí mucho rato. Entonces uno dice, este Movicen se aguanta, ¿sí o qué? Pero entonces si hablamos de Movicen y hablamos de esto, pues yo puedo decir, queremos trabajar con esto, entonces vengamos a trabajar GeoGebra. No. Entonces yo ya tengo GeoGebra aquí, que trabaja en el formato, graba como HTML5. Entonces yo puedo trabajar GeoGebra sin ningún problema. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que me grafique x a la 2. No. Pero quiero mover esa parábola. Y mira lo que está pasando acá con la función. El cuento de HK. ¿Cierto? Entonces yo puedo jugar con eso porque tengo GeoGebra aquí, no. Y puedo colocar lo que yo quiera, miren, ahí se abre GeoGebra. Y entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer un polígono. Ahí está el polígono. Y yo voy a mover. Entonces yo puedo, ¿cuántas clases puedo hacer yo con esto? Solo para mostrar cositas. ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo se llama el programa para que aparezca en la... Movicen. Movicen. ¿Sí? Este es Movicen, mira aquí está Movicen. Y así aparece la... Yo no instalé nada aquí. Yo llegué y lo primero que hice fue, dale clic aquí, dale clic allá. Porque lo que estoy manejando en realidad es mi computador, que reflejado por ahí,
me lo permite ver, pero yo ya tengo GeoGebra o no. Entonces sus estudiantes con GeoGebra, ¿qué nota? Usted dando clase con esto, ¿usted imagina? ¿Ah? Que uno dice, no, vamos a ver, entonces, ¿qué más hacemos con esto? Yo puedo de pronto hacer una circunferencia, miren que ahí está, y entonces voy a dar una circunferencia dado su centro, y me dice, ¿cuál es el radio? Ah, no, el radio es 2. Listo, vea. Entonces va a ser una circunferencia radio 2, vale ahí. Que yo además puedo mover como yo quiera, ¿o no? Y me da la ecuación, y si yo la pongo aquí en el centro, aparece entonces que x a la 2 más y a la 2 es igual a... ¿Sí? Entonces ya puedo jugar con estas cosas, matemática me alcance, ¿sí? Se vuelve una cosa, yo diría que interesante, ¿sí? Y es en el aula de clase. Entonces, todo eso para decirles que Java ya no es el estándar se está convirtiendo en HTML5. Hay un material que me gustó mucho cuando lo vi hace muchos años que se llama Descartes, pero que nadie utilizaba porque el problemita del plugin que había que instalar es muy complicado. Pues ya lo están pasando todo a HTML5 y hay software que permite hacer eso. Muy sencillo, muy fácil. O sea, es una bobada, pues. Sí. Aquí vemos cómo el software bien utilizado sí sirve. A nosotros nos enseñaron la parte algebraica de los productos notables y nos enseñaron la parte gráfica de las funciones. Entendía las funciones como dos conjuntos X y Y, todo lo que está X es el dominio, todo lo que está en la X y todo lo que está aquí es el rango, pero en realidad es un conjunto por una relación que se llama función. ¿Sí o qué? Listo. Entonces aquí tenemos, pero no me dijeron que cuando yo multiplico X por X me da X al cuadrado. Cuando multiplico X por 1 me da X. Cuando multiplico 1 por X me da X. Y cuando multiplico 1 por 1 me da 1. Y estos, si se colocan de cierta forma, van a casar aquí. Entonces esto es A por A es A al cuadrado. Esto es un cuadrado que si la gente multiplicó bien, esto tiene que casar exactamente. Si no, tiene un problema algebraico. O sea, no multiplicó bien. Entonces, ¿cómo podemos ver el área? ¿Cómo podemos ver en la parte algebraica, la de la multiplicación algebraica, x más 1 por x más 1? Porque eso es lo que hay aquí. Esta longitud es x más 1 y esta es x más 1. Y x más 1 por x más 1 es igual a x al cuadrado más 2x más 1. ¿O no? Que la vemos aquí organizadita, pero es que yo aquí ni gasté fome, ni gasté tablitas, ni gasté plata, ni nada. El muchacho entendió, porque es muy fácil. Esta yo la tengo virtual. Y hace otras cosas. Me muestra la parte algebraica, me muestra los vectores, me permite unir y desunir, me permite un montón de maravillas. Porque esto me pareció muy limitado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos... Alex, te hago una pregunta en este. ¿Uno me puede dar el trinomio que le estructura la parte En este solo puedes poner x al cuadrado, y al cuadrado, x por y, x y 5 y 1, y con eso construir. ¿Sí? Es lo mismo que si yo corto, una vez lo hice, con fome, y yo andaba con una bolsita de fome, y los muchachos hacían la tesela algebraica, una cosa muy bonita. ¿Sí? Hay otro software que de pronto te sirven más para eso. ¿Sí? Me pregunten a Leo sobre Illumination y ahí hay unos muy interesantes. Acá tenemos entonces esto, pero hay muchos más. ¿Sí? Este también lo hice, pero aquí podemos trabajar, este es suma y resta, a este le quito este, tenemos el soroban, es el abaco japonés pues, aquí también es una resta, pero por allá aparecen con decimales, hay diferentes formas de hacerlo, o sea, de eso hay mucho, y la licencia de esto no es cara, ¿sí? Geoplanos, ¿sí? También aparece, eso podría ser un laboratorio, un aula taller, yo creo que sí. Si hablamos de matemáticas, ¿cierto? Esto es el software de física que les mostré ahorita. Como un movimiento pendular me permite hacer física, ¿sí? Y aquí hacer la gráfica y estudiar el análisis de la gráfica. El mismo que les mostré ahorita, vea. O si es GeoGebra.
GeoGebra tiene miles y miles de aplicativos que han hecho un montón de gomazos en el mundo matemáticos. Porque es que también eso de que le digan a uno hay que programar y todo se hace en MATLAB, que va, tendría yo que comprar MATLAB, aprender a manejar MATLAB y después ir a mirar cómo hago. GeoGebra me permite, desde el lenguaje matemático, me permite hacer un montón de cosas y me permite usar un montón que ya están hechas. ¿Sí? Aquí vemos pues diferentes para el tiro parabólico, para el plano inclinado y aquí hay otros. ¿Sí? En este caso si vemos el que yo les dije ahorita que hice, vemos estadística, vemos álgebra, teselas, geoplano, fracciones, ¿sí? Vemos la función lineal, porque en GeoGebra hay muchas cosas. Esto es parte del laboratorio de electrónica, porque usted me dice, ¿y electrónica? Sí, también hay laboratorio de electrónica. Se puede, sin ningún problema, hablar de la electrónica, ¿sí? Hay sitios como PET que me dan para la física, para las matemáticas, para la química, para la biología, si usted lo quiere ver, y desde ahí podríamos hablar de laboratorio virtual, porque es que no es solo el aplicativo, es qué tarea le voy a colocar, o qué problema le voy a colocar, o qué pregunta le voy a hacer con este applet, o con este, o con este, o con este. Y la gran mayoría funciona también desde tablets, la gran mayoría. Los otros lo están mudando. O sea que usted puede sacar su tablet y desde la tablet trabajar física, trabajar matemáticas de una forma bien interesante. ¿Sí? Lo cual lo hace pues una herramienta poderosísima. Si hablamos de esos laboratorios, aquí tenemos el algodón que me permite trabajar, por ejemplo, plano inclinado, que me permite trabajar lo que es prisma, lo que es óptica. Podemos trabajar lo que es poleas, podemos trabajar lo que es la palanca, podemos trabajar con gráficas, podemos trabajar lo que es resortes, péndulos, lo que es densidad. Y de eso ustedes miran, ¡ay! ¿Y qué de eso qué hay? Pues si a mí me preguntan, de aquí paso al laboratorio del aula taller. Les quiero mostrar, ustedes son de bachillerato, les quiero mostrar el aula taller virtual. Aquí tengo, por ejemplo, de décimo, una propuesta de aula taller virtual. ¿Sí? Porque es que, ¿cómo así que el aula taller es para primaria? ¿Cómo así que es que el aula taller es para cositas ahí? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Como no estoy de acuerdo y como uno no puede estar de acuerdo, o sea, si usted va a poner el problema, ponga la solución o no. O sea, si usted va a poner el problema, busque la solución. Porque es que no falta el que critica, destroza al otro, pero nunca pone nada. Entonces, yo antes de hacer dije, no, yo no estoy de acuerdo con el aula taller como se está manejando. Porque se está convirtiendo en un aula llena de madera, en la cual están las mismas guías que hicieron alguna vez algunos profesores. Entonces hay 300 guías, algunas cortadas y pegadas, con materiales cortados y pegados de internet, y que fueron hechas para maestros, no para estudiantes. Entonces, si usted se gasta las 300 guías, ¿qué va a hacer? Y si usted le da por separarlas, porque yo lo hice, quedan muy poquitas por grado, y ni siquiera están ajustadas a cada grado. Entonces lo único que va a hacer es que eso le va a poner problema a usted. Entonces, ¿usted qué va a ir a hacer al aula taller? Usted va a crear el taller, qué referentes teóricos, cómo están los lineamientos estándares ahí, y qué es lo que usted quiere hacer para el grado suyo allá. Entonces dice, no, eso ya es mucha tarea, y como no tengo tiempo, no lo voy a hacer. Entonces, la solución fue esa de vamos a buscar actividades. Entonces aquí van a ver, tiene la misma estructura, dice nivel, décimo y 11, componente, porque entonces ya se habla de componentes, unen dos pensamientos, ¿cierto? Después los conceptos, porque finalmente lo que uno quiere enseñar es conceptos, para hablar de un campo conceptual, según Bernoulli. Y el logro, calcular áreas y perímetros de figuras. Pero como este no es el otro libro que les mostré, no es este, ¿sí? Entonces, este es otra cosa. Estos van del concepto matemático, cómo enseñarlo. Esos parten del recurso. O sea, le dicen, este es con el geoplano coordenado. Entonces, miren, acá le muestra el geoplano coordenado, ¿sí? Le muestra una actividad y le empieza a preguntar sobre esa actividad, ¿sí? Que es algo pues muy interesante. Como yo lo veo, es algo súper interesante. Entonces aquí tengo varias actividades para décimo y 11, algunas básicas, otras no tanto, miren, polígonos, trabajo con triángulos y coordenadas,
Entonces le pregunto al muchacho y él hace. Aquí este es ¿de qué es que es? Perímetros y condiciones. Miren. Fórmula para el área de un triángulo. Y así me puedo ir yendo, vea. Hay una gran cantidad. Ustedes me dirán, ¿cuántos hay? Este es muy bueno. Este es muy bueno, miren, este habla de el área del círculo. Y todos tienen tecnología, todos tienen una postura teórica, ¿sí? Se van complicando. La función seno, vea, todo con tecnología. Tiro de proyectiles, desde las matemáticas, ¿sí? Y le dice, usted necesita el geoplano coordenado, la retícula de puntos, o plastilina, pues, si quiere, para que juegue con eso. ¿Y cuántos hay? Por aquí voy a decirle que me deje, ¿dónde es que me lo deja ver? Vista. Sí, en vista, y que me lo deje ver en varias, para que me lo deje ver en varias columnas. Entonces aquí yo lo quiero ver en varias columnas, pero no lo veo. Porque lo que quiero es mostrarles esto así. Miren, hay muchas actividades, todas apoyadas con GeoGebra, pero estas son para décimo y 11. Para décimo y 11, o sea que son dos cartillas con un montón de actividades y las dos sirven para décimo y 11. Triángulos y coordenadas cartesianas. Miren este. Este es de amplitud, frecuencia, la función seno. Gráfica de las funciones trigonométricas inversas. Entonces esto ya es otra cosa. Porque en realidad pues me muestra elementos del aula taller como el Boss-Plot. Esto es un elemento del aula taller. Esta caja que yo puedo mover y puedo hablar de cuartiles, deciles y percentiles en estadística o no. O sea, pero es el concepto que tengo. Es que el concepto de aula taller o de laboratorio virtual no es la madera. Hay otros. Por ejemplo, yo diría el geoplano coordenado es importante. Sí, en bachillerato es muy importante. Entonces, aquí hay una gran cantidad de materiales que me van a permitir trabajar. ¿Sí? Y ustedes dirán, otra vez cartillas, sí, pero esta vez sí las hice por voluntad propia de primero a 11. ¿Cuántas hay aquí? Aquí hay un total de, en esta sola, yo podría hablar de 66. Digamos que todas tienen 66, multiplique por 11 cuántos laboratorios hay, o cuántos talleres hay. Que usted coge la malla suya y como usted la conoce, este me sirve, este me sirve, este me sirve, este me sirve. Y que el muchacho puede llevar en la tablet, en el celular, abrirlo en el computador de la casa, porque además yo tendría que hablar de esto. Por aquí yo creo que lo abrí. Porque en digamos que tengo la propuesta de aula taller virtual. En una primera parte, introducción al aula taller, qué es y cómo participar. En una segunda parte, didáctica de las matemáticas con tecnología. En una tercera parte, las matemáticas desde la normativa nacional, competencias y currículo. Eso me permite hablar de un aula taller que permite explorar, utilizar y co-crear recursos educativos que pueden ser trabajados online o fuera con internet o sin internet. Y podemos de ahí hablar de talleres, simuladores, unidades didácticas o guías de trabajo. ¿Sí? Al interior de eso, entonces, yo puedo decir que tengo un aula taller virtual. Donde si me preguntan aquí van a encontrar material disponible en el aula taller, introducción al aula taller, la didáctica, la normativa, talleres y unidades didácticas, pues lo que les dije, las unidades. Y aquí tenemos, vea, el ábaco, como un ejemplo. Está el Soroban, por aquí hay uno que es para decimales. ¿Sí? Hay diferentes, en GeoGebra, diferentes ábacos al que estamos acostumbrados. Hay unos que trabajan con decimales, otros o sea, hay muchos, hay una gran variedad. ¿Dónde están? Aquí abajito, véalos. Ahí está la lista. Entonces, al que usted entre, por ejemplo, usted le da por poner el Soroban, o le da por poner abaco con lectura de decimales.
Entonces usted maximiza esta vaina y ahí tiene el ábaco, ¿sí? Pero ya el número como decimal, ya usted puede interactuar con más que el que les mostré ahora, si hablamos de solo el ábaco. Pero imagínese cualquier otro, imagínese cualquier elemento. Entonces está este, yo podría decir que está este otro, donde usted maneja y él le da el número, no. Ahí se hace el 11 en el Soroban. ¿Sí? Pero no te estás gastando nada. Y hay unos que son casi idénticos al material. Acá entonces tenemos en la primera parte ábacos, y todos estos son enlaces a diferentes ábacos. Sistema de numeración decimal, centenas, decenas, unidades, con monedas. O sea, el sistema posicional con monedas, ahí está con euros, para que el muchacho haga conversiones. Pero a usted le gusta la álgebra, entonces aquí una tanda de igualdades, una tanda de ecuaciones, donde aquí hay x, donde aquí hay x, donde aquí dice 3x menos 3 menos es igual a x más 1, x más 1, x menos 1 aquí. Aquí vemos con globitos si quiere, aquí vemos como consecuencia, esto pasa si pasa esto, acá hay un montón de balanzas. Como material de un aula taller. La torre Hanoi, las regletas de Kusenaire, ¿sí? Eso también lo puedo trabajar desde aquí, o sea, yo los puedo abrir desde aquí, los dos archivos, el taller y el aplicativo, porque GeoGebra me lo permite. Entonces yo desde aquí puedo trabajar, entonces el muchacho se sienta a trabajar con su tablet, con su computador, con su celular, que bastantes celulares tienen y muy buenos, ¿sí? Aquí tenemos entonces los tangranes, el huevo tangran, el tangral del corazón, ¿sí? Y otros. Pues geométricamente yo llegué a construir como 47, ahí ya me cansé. Y alguien se me autoprestó el libro, entonces me perdí. En algún lugar deben de estar virtuales, porque también los dice virtuales, ¿sí? Aquí tenemos las tortas fraccionarias, aquí tenemos los diferentes geoplanos, ¿sí? Porque es que no es solo el de la tabla, que por acá está el ortogonal y por aquí está el polar, o el mal llamado circular. No, falta el cartesiano, que es como si nosotros pegáramos 4 tablas, y falta el coordenado, y falta el isométrico, que es otro que funcionaría, ¿sí? Si bajamos, pues miren que aparecen los poliedros, el que me preguntaba por los poliedros. Hay otra forma de buscar poliedros, ¿sí? Hay software que permite construir poliedros. Bueno, hay uno sería muy complejo, pero se puede construir desde el SketchUp o desde software de 3D. Hay unos software muy básicos. ¿Por qué tiene que ser con cartulina? ¿Por qué no lo vale virtual? Que es más difícil además, ¿sí? Aquí juegos, si quiero jugar desde parqués, que le dicen parches, pero ajedrez, estrella china, encuentre o dispárele al submarino, damas, porque en muchos juegos hay mucha matemática. Si lo que quieren es eso, entonces hay un rinconcito en el aula para jugar, ¿sí? Puedo seguir bajando y encuentro billar, es un juego, ¿sí? Puedo hablar de conceptos en contexto, como escalas de temperatura, series en el parque, series de adultos, ordenar camiones. Puedo hablar de gráficas, pictogramas, silla de montar, gráfico de barras. Puedo hablar de multicubos. Todo esto está ahí. Pero hay más. Y les digo una cosa, de las cartillas, de las 11 cartillas, de más de no sé cuántas actividades, muchas de esos GeoGebras que hay no están aquí. Muchos de esos no están ahí. Entonces imagínense en esto cómo crecería exponencialmente. Aquí tenemos muchos más materiales, conjuntos, teorema de Pitágoras, sólidos de revolución, porque es que es muy bacano cuando a uno le muestran las cositas, pero le cuentan las cositas, pero no las muestran. Aquí tenemos el pentominó, figuras, recubrimientos, una cosa lo más de interesante. Sí, estoy hablando del aula taller, y como ustedes son profesores de matemáticas, yo sé que ustedes sí me entienden, porque tampoco puedo ir a hablarle de lo mismo a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un aula taller poderosa, y todos esos GeoGebras son gratuitos.
Por si usted lo que quiere es ir y mirar a ver qué hace con esos, usted lo encuentra, es gratuito. Pero si usted lo que quiere es enseñar con ellos, tiene que tener una propuesta, teselaciones, el quionómetro, elementos de geometría, regla, transportador, suma de ángulos, el triángulo de Pascal, el pantógrafo, el reloj, y por ahí yo ya me cansé. Sí. Además de eso, recuerden que esto es un aula taller virtual y lo otro es una propuesta académica para enseñar desde el aula taller virtual con material, que yo ya no diría que sería concreto solamente, puede ser concreto virtual, porque muchos de esos talleres están hechos es para material concreto. O sea, usted coge el abaco y usted lo responde y si lo tiene concreto le funciona y si lo tiene virtual también le funciona. Póngale al Tangram, muévalo de tal forma, arme la figura, área y perímetro. O sea, no hay problema, se puede para uno y se puede para el otro. Porque, entonces todo es virtual. No, no todo es virtual. Muchas de estas funcionan. Lo que pasa es que por aquí yo ahorita monté, por ejemplo esta. Pues aquí no me la deja ver, pero en realidad me muestra el sólido de revolución. Ojalá y me la dejara. ¿Será que me la deja mover? Porque me muestra el sólido de revolución, que es el que está aquí. ¿Sí? No, porque es el tamaño de la pantalla, pero es este que se ve acá. El sólido de revolución es el que se está moviendo ahí, acorde a lo que está pasando allá. Creo que había otro, o yo monté otro. Aquí hay otro, que es la silla de montar. Bueno, y de estos, si yo les digo que no solo tengo, sino que tengo 30 más, porque me dio por empezar a hacer un libro y es que de curvas. No, curvas, una cosa fascinante, curvas. Ese ya no tenía nada que hacer. Entonces, curva, entonces ya tengo toda la selección de GeoGebras de curva en el espacio. ¿Sí? No, pues a mí me dicen, ¿y usted a qué hora hace? No, pues yo trato, ¿cierto? Entonces, tenemos entonces, mire, cosas como estas en el aula taller. No falta el que me diga, pues yo lo dibujo, pero se demora 2 horas. Esto ya está hecho, y muchas más. Ahora, con esto, ¿cómo enseñar? Que es la diferencia, ¿sí? En ese orden de ideas, pues, yo me podría quedar hablando de muchas más cosas, ¿sí? Esta es otra cosa que tengo que hacer ahorita. Me podría quedar solo mostrándoles elementos del laboratorio de física, de química, de matemáticas, de lo que sea. Lo que les quiero decir es que si usted tiene una tablet, si su estudiante tiene tablets, por ahí podemos generar una interacción. Si tiene tablero, pizarra virtual también. Si ellos tienen el computador en la casa o el dispositivo en el bolsillo, como es el celular, también allá les llega la información. Nosotros podemos hacer talleres, laboratorios, guías, cualquiera de estas cosas con fundamento teórico para que nadie nos diga que estamos haciendo por ahí bobadas, sino, no, señor, vea, esto es con fundamento teórico. ¿Sí? Organizar una propuesta que permita que en realidad la tecnología llegue al estudiante. Vale, allá con lo que está jugando. ¿Sí? Él está jugando con tecnología. Entonces, ¿por qué no hacer que en vez de eso, dedíquele tiempo, mijo, al aula taller? ¿Cierto? Ya ahora, hay cosas de gestión que tenemos que aprender a manejar. ¿Cómo le vamos a calificar esa tarea? ¿Se la califica en la plataforma? Sí. O se la pone a hacer y le hace un cuestionario de 5 preguntas. Si hizo la actividad, responde las preguntas. Si no, no. ¿Y qué tiene que hacer él? A, B, C o D, A, B, C o D. Y usted dice, lo estoy capacitando para las pruebas a ver. Para que responda selección múltiple. Entonces él lo hará. Que es que aquí salen el viernes y no los volvemos a ver hasta el lunes. Hijo, esa es su responsabilidad. Y si no está de acuerdo, vaya a la que su papá y verá. Entonces el papá le dice, ¿qué? Que no va a estudiar matemáticas, ¿qué? Entonces ya. Algunos, porque ese tiempo también ya se perdió. Pero, hombre, por ahí dicen que es que nosotros tenemos que enseñarles, pero la educación es la que le dan los padres, nosotros le ayudamos, que es otra cosa. Pero hay muchos que los descargan aquí y los reclaman el viernes, entonces así queda muy complicado, ¿cierto? Pero eso son otras dinámicas. A mí me dijeron, venga a hablar de laboratorios virtuales, entendiendo que no es un software, no es los dispositivos, no es la teoría, no es la plataforma, es la orquestación instrumental
que según Luc Truché hagamos con todos esos elementos que permita hacer siempre un ajuste curricular, en este caso el Colegio Salazar y Herrera. Muchas gracias, profesor, y nos vemos la próxima.